Good morning and welcome to Alianza Americas, a conversation without a place to go, the need for resilient housing. This event is part of our webinar series, Intersecting Vulnerabilities, Addressing Climate Change and Forced Displacement in Mexico and Central America. My name is Danielle Coling, the Climate Justice Coordinator at Alianza Americas, and I will be moderating today's conversation. Este evento se llevará a cabo en español con moderación en inglés. Para su comodidad, puede activar la función de interpretación en el idioma de su preferencia en la esquina inferior derecha de su pantalla en Zoom. This event will be conducted in Spanish with moderation in English. For your convenience, you can enable the interpretation feature in your preferred language at the bottom right-hand corner of your Zoom screen. Today, we'll be exploring how the climate crisis and inadequate housing conditions are intertwined, and how these factors drive forced displacement across Central America. According to the United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing, climate change presents a significant challenge to ensuring the right to dignified, climate-resilient, and carbon-neutral housing for everyone. But what makes housing adequate? In 1991, I actually have a graphic to share. In 1990, desktop one minute, sorry. Okay, there we go. I hope everyone can see the slide. But in 1991, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights outlined these elements. And in 2022, the rapporteur added sustainability as a crucial component. The elements to guarantee the right to adequate housing include legal security of tenure, availability of services, continuous access to clean water, electricity, sanitation, affordability, that housing should be affordable so that it doesn't force individuals to sacrifice other basic needs, habitability, accessibility, adequacy of location, cultural appropriateness, and sustainability. In summary, for housing to be truly adequate, it needs to provide a safe space and meet these specific requirements. This means, like I said, access to essential services, convenient location, affordability, cultural respect, and in light of the climate crisis, sustainability. These elements help us assess the state of housing and identify areas where we need to hold governments accountable, organize, and advocate for adequate housing. Climate change threatens several aspects to the right to housing. Extreme weather events and slow onset changes such as rising sea levels severely impact housing and worsen inequities. The most vulnerable, those in informal settlements or high-risk areas, are often hardest hit. These disruptions are often the very factors that drive forced migration. Understanding that climate change impacts populations unequally is crucial. Vulnerable communities lack the means to adapt their housing or mitigate these effects. Poorly designed or absent mitigation policies often intensify these issues, growing inequities for those already facing precarious conditions. We hope this conversation provides actionable ideas for creating conditions that uphold the right to remain in one's community, as well as to address forced displacement and long-term housing solutions. Para discutir estos temas, contamos con la participación de Claudia Pineda Medina, licenciada en periodista con maestría en gestión de desarrollo. Claudia se desempeña como secretaria ejecutiva en FIAN Internacional, sección Honduras. FIAN Internacional es una organización que defiende el derecho a la alimentación y la nutrición, apoyo a movimientos de base en sus luchas contra la vulneración del derecho a la alimentación en más de 50 países de todo el mundo. Y Alejandro Labrador, licenciado en Comunicación Social, con más de 14 años de experiencia en la gestión de estrategias con enfoque de derechos humanos. Actualmente es coordinador de desarrollo de proyectos en la Unidad Ecología Salvadoreña UNES.
Agradecimientos que están aquí con nosotros para discutir sobre las condiciones de vulnerabilidad que afectan las viviendas en El Salvador y Honduras en el contexto de la crisis climática y desplazamiento forzado. Sabemos que este es un tema complejo y les agradecimiento por compartir su visión y su experiencia con nosotros. Again, one final announcement on interpretation. This event will be conducted in Spanish with moderation more or less in English. And you can enable interpretation feature in your preferred language in the bottom right-hand corner of your Zoom screen. Este evento se llevará a cabo en español con moderación en inglés y para su comodidad puede activar la función de interpretación en el idioma de su preferencia en la esquina inferior derecha de su pantalla en Zoom. Y también invitamos a la audiencia que hagan sus preguntas y comentarios en la sección de Q&A, preguntas y respuestas, y ya que reservamos un tiempo al final para responderlas. Ok, con eso queremos iniciar con esta pregunta, Alejandro. ¿Qué es una vivienda resiliente y por qué es importante que las casas sean construidas de manera que pueden resistir los efectos del cambio climático? Bueno, muchas gracias por la invitación. Con gusto aportamos a estas interesantes preguntas. Bueno, una vivienda resiliente, ¿verdad? Se define aquella que cuenta con elementos en su construcción, en su planificación y en su implementación como hábitat, ¿verdad? Desde un enfoque basado en el bienestar no solo de las personas o de las familias que ahí habitan, sino también de la posibilidad de que el entorno eh, continúe en un nivel de restitución de servicios ambientales que normalmente se degradan cuando hay presencia de infraestructura o cuando hay personas viviendo ahí. Entonces, una vivienda resiliente es cuando existe un asentamiento de personas, un hábitat para familias, pero que su instalación y su manera de vivir no atenta contra sí mismos o sí mismas y tampoco atenta contra la naturaleza. De tal manera que existe la posibilidad de enfrentar fenómenos como inundaciones, como sequías, o como dispersión en el acceso a alimentos u otros bienes o servicios, ¿verdad? Es decir, que la instalación y la vida de las personas en un hábitat determinado es posible a pesar de los embates del cambio climático, el aumento de la temperatura, la lluvia en exceso o la sequía o la falta de alimentos. Así puede definirse digamos, una vivienda resiliente, una vivienda que va más allá de la infraestructura como tal, tiene que ver con hábitos, prácticas, consumos, bienes y servicios a los que se tiene acceso en un entorno determinado y en relación tanto con otras familias, otras personas, con el resto de la sociedad, como también con la naturaleza, ¿verdad? Esa relación, para que sea considerada resiliente, debe ser armoniosa, debe ser equilibrada y debe tener en el centro las posibilidades de preservar la vida en todas sus formas. Por ahí lo definiría quizá en pocas palabras. Gracias, Alejandro, por su respuesta y es muy interesante. Y Claudia tiene una respuesta también. Y bueno, antes, Daniel, quisiera pues agradecer el espacio a Alianza Américas y poder compartir este momento con todos ustedes, estas reflexiones que son desafíos históricos, podemos decir, estructurales también de la problemática de acceso
de las viviendas y las condiciones de vivienda que tenemos en nuestros países, en Centroamérica, en Latinoamérica en general. Y esto es muy importante poner en el punto del debate, ¿verdad? Y que lo ponías en tu primera diapositiva de arranque, darlo desde la perspectiva del enfoque del derecho a una vivienda adecuada, que incluye, entre otros aspectos, los relacionados a la resiliencia frente a los fenómenos climáticos. Y esto amplía totalmente la visión de cómo las políticas y las instituciones del Estado deben abordarlo. También quisiera precisar que dentro de esta concepción o dentro de esta acción del Estado y los diferentes actores que acompañan tratando de mejorar esas condiciones de vivienda, debe considerarse algunos de los principios de derechos humanos como la dignidad inherente a la persona humana y la no discriminación. Yo quisiera resaltar, ¿verdad?, algunos de los factores que establecía dentro de la lámina inicial porque me parecen que son importantes y que son características que deberían de considerarse de una vivienda adecuada y, como decía, que incluya esos aspectos de resiliencia climática. Por ejemplo, dentro de la seguridad jurídica, no solo se refiere a la vivienda o a la infraestructura de la vivienda en sí, sino que también se extiende inclusive el derecho al acceso a la tierra. Y cuando hablamos, por ejemplo, de zonas costeras, también incluye las áreas de playa, playones, las áreas de pesca, por ejemplo. Y así lo que se busca con esta es evitar el desplazamiento, los desalojos forzados y el hostigamiento, también para ver otros componentes sociales y económicos que van de la mano, porque cuando hablamos de los temas climáticos desde la perspectiva de justicia climática, no se divorcia del resto de las condiciones que tenemos las poblaciones, especialmente las que están en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de la disponibilidad de servicios, también quisiera hacer un énfasis que esto incluye, además, la posibilidad de que el sitio tenga la posibilidad de almacenamiento y producción de alimentos. También el acceso a recursos naturales que son fuentes de medios de vida de las familias. Es decir, lo que yo quiero poner en la mesa es que no es de pensar solamente en la infraestructura como tal, sino en todo el entorno. Y en la parte, por ejemplo, de habitabilidad, que es donde tiene, digamos, cobra mucha fuerza todos los elementos de gestión del riesgo, la adaptación frente a los fenómenos climáticos, porque establece, por ejemplo, que ese espacio habitable debe ser adecuado a los ocupantes en cuanto a sus características particulares, como las necesidades, la cultura, las aspiraciones también que tienen las personas en su autodesarrollo, que le proteja además de las condiciones, como decía Alejandro, del frío, el calor, el viento, la humedad, pero también dentro de una integralidad de salud, bienestar en cuanto a la integridad física y psicológica de las personas. Y también es muy determinante para los aspectos epidemiológicos en situaciones de emergencia climática. La vivienda cobra un valor importante. Cuando hablamos del lugar, o sea, la posición donde están las comunidades y las viviendas debe permitirse, además de que no estén en zonas de riesgo, también tiene que considerarse que sean sitios que permitan el acceso a opciones de empleo o adquirir ingresos, la facilidad de transporte, en general todo lo que concierne a la infraestructura económica y social de las zonas urbanas y rurales. También, y esto hay que considerarlo y va de la mano con los temas ambientales, es que no deben estar habitados zonas donde están próximas a contaminantes o a fuentes de contaminación o estén dentro de esas zonas contaminantes. Todos estos factores, que incluya también la asequibilidad, que también es sumamente importante porque es la posibilidad
que los costos de obtención de la vivienda y todas las medidas de adaptación que requieran deben estar al alcance de las personas. Para eso el Estado debe establecer programas de apoyo a personas y grupos desfavorecidos que incluyan aquellas víctimas de los desastres naturales, las personas que viven en sitios donde suelen producirse esos impactos por los fenómenos climáticos. Todos estos factores deben ser considerados y que los encontramos en la observación 4 de las Naciones Unidas con respecto al derecho a la vivienda adecuada, tanto en los procesos de las viviendas donde están permanentemente, pero también los procesos de reubicación de asentamientos humanos, porque estamos viviendo en nuestros países desplazamientos totales de comunidades y de familias y que deben ser reubicados. También debe considerarse estos aspectos cuando se establecen los albergues temporales en situaciones de emergencia climática. Con todos estos factores y la perspectiva de los derechos humanos es que debe considerarse como una comprensión holística de una vivienda adecuada que, como decía al principio, incluya la resiliencia al cambio climático. Eso es lo que podría decir como elementos, digamos, para describir lo que podríamos aspirar como una vivienda adecuada. Gracias por su respuesta y sus detalles. Yo tengo una otra pregunta y es, ¿cuáles son los mayores desafíos en la materia de vivienda en las comunidades con las que ustedes trabajan en El Salvador y Honduras respectivamente? No sé, ¿quién quiere, Bueno, Alejandro? Ya. gracias. Comparto mucho de lo expresado por la colega, ¿verdad? En su planteamiento sobre el deber ser de la vivienda y la necesidad de avanzar a otra comprensión de lo que implica una vivienda digna, justamente de un enfoque de derechos, ¿verdad? Y justamente en un proceso de transición a la crisis climática más grave que la humanidad ha enfrentado, y que al parecer estamos prontos a, a llegar a ese punto de no retorno, ¿verdad? Por lo cual ese deber ser, esa mirada sobre lo que debe considerarse como una, desde la integralidad de una vivienda digna, desde una vivienda para el bienestar, como decía yo, no solo en función de las personas, sino también del ecosistema, pues a los ecosistemas nos debemos las personas, ¿verdad? Como entes vivos, ¿verdad? Ese paradigma creo que es muy importante reforzarlo. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta que nos haces. Los mayores desafíos es justamente un retraso en la discusión pública en torno a este tema, ¿verdad? En el caso de El Salvador, yo me atrevería a decir que hay sectores de la economía, hay sectores, digamos, de la superestructura y de la estructura, de la dinámica social, del devenir histórico, eh, sociohistórico del país, que gozan de una claridad, que gozan de condiciones muy bien establecidas y desarrolladas para que pueda implementarse una serie de medidas, marcos normativos, regulaciones, incentivos, que les permite ser un sector, digamos, eh, dinámico, activo, y que propone soluciones o que es capaz de incidir en la calidad de vida de la población. En particular, me refiero al sector energético. El sector energético en El Salvador tiene muchas condiciones y desde mediados del siglo pasado en El Salvador se cuenta con una serie de políticas y programas que han ido construyendo y fortaleciendo una noción de sostenibilidad energética, ¿verdad? Eh, no obstante, en el sector de la vivienda, digamos, la planificación urbana
y la no urbana, la planificación, el ordenamiento territorial, se dan de una manera mucho más abrupta, descontrolada, voraz, por lo que ahí creo que existe como muestra un desafío enorme en El Salvador, ¿verdad? Las condiciones con las cuales se regula el mercado de la vivienda, y hay que decirlo como tal, es un mercado porque está, pues, aunque hay esfuerzos por supuestamente alternativos, hay planteamientos de cambiar ese paradigma, que no solo el que puede pagar tenga acceso a una vivienda, pero esta situación de la vivienda en general está marcada por una, digamos, un déficit en la normatividad, en los marcos regulatorios, y ahí está que todavía hace falta profundizar en que la vivienda sea considerada un derecho humano, ¿verdad? Por ende, ahí hay un primer desafío a nivel de planteamiento, a nivel de esquema de pensamiento, aunque hay que señalar que en El Salvador hay instancias que hacen esfuerzos importantes, ¿verdad? En el caso de El Salvador, el área metropolitana de San Salvador es, digamos, el área más densamente poblada, cuenta con una oficina de planificación, que así se llama, Oficina de Planificación para el área metropolitana de San Salvador, y tienen una serie de documentos, propuestas, incluso herramientas para visibilizar, para sectorizar la distribución poblacional, las características de la trama urbana, periurbana, ¿verdad? Está claro cuáles son las áreas habitables, cuáles son las áreas donde ya no se puede construir nadita más porque ya está totalmente colapsado. Entonces, hay esfuerzos, por supuesto, en El Salvador. Hay esfuerzos importantes a nivel de programas, a nivel de proyectos, a nivel de acciones, a nivel de documentos, investigación, pero creo que como país e incluso como región, me atrevería a decir, porque compartimos muchas situaciones en San Salvador con otras capitales como la capital de Guatemala, la capital de Honduras, eh, que, que reina muchas veces esta noción de que es la ley del más fuerte, la ley del que tiene más dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un primer desafío que hay que trabajarlo, hay que seguirlo posicionando. En El Salvador hay muchas organizaciones empujando una ley de vivienda, ¿verdad? Que reconozca que esa es un bien, es un derecho que no puede estar solo al servicio del mercado. Por otro lado, creo que esto habilitaría otros elementos más específicos, ¿verdad? Por supuesto que todo esto está amparado en lo que se ha hablado en marcos normativos supranacionales, ¿verdad? De Naciones Unidas, resoluciones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso a nivel subregional como el Sistema Interamericano para Centroamérica, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay por supuesto normativas, pero no se coloca en la discusión pública. Punto. Entonces, a partir de este déficit, creo que sería importante que se pueda revisar en El Salvador la situación del acceso a la tierra, el acceso al suelo, ¿verdad? Porque existe un despojo originario, así le llamamos, desde el enfoque de colonial, a esta idea de que se ha instalado en El Salvador desde hace 500 años. Justamente este año se cumplen 500 años de la invasión castellana a nuestro territorio, donde inicia un despojo violento y un primer desplazamiento de las poblaciones que aquí habitaban, ¿verdad? Esa situación en el devenir de los siglos se caracterizó por instalar a través de la política de Estado, ¿verdad? O a través digamos, de de quienes gobernaban, ¿verdad? Porque el Estado tiene 2 siglos apenas,
esa idea de que aquí se puede despojar a las personas de su hábitat y aquí se va a instalar un modelo de pensamiento, un modo de vida, una forma de comprender el espacio, el tiempo, los bienes comunes, que realmente ha sido violenta y que aún se carga con enormes sectores de población marginados, estigmatizados, con niveles de vulnerabilidad y de violencia vivida en carne propia, que son aquellos territorios que nosotros llamamos indígenas, ¿verdad? En el occidente de El Salvador, particularmente en Sonsonate, Ahuachapán, toda esa extensión indígena, como también en su momento fue todo el país, ahora mismo goza de niveles de pobreza, de exclusión, de precariedad en la vivienda y de acceso a servicios básicos como el agua, la luz, el empleo que mencionaba la colega, que son precarios, ¿verdad? Entonces, el acceso a la tierra está a la base de todo esto y hay que decir que hay un despojo original, un despojo originario que viene desde hace muchísimos años, siglos, sin que el Estado salvadoreño incluso reconozca esa situación. Tristemente vemos que hay una desigualdad en aumento, hay una polarización en aumento que sigue dejando desprotegidas a estos sectores. Entonces, revisar el acceso a la tierra, quiénes tienen el acceso a la tierra, cómo se ha dado esta distribución, cómo se eliminaron las tierras comunales, las tierras ejidales, cómo se privatizó el derecho a tener, a tener un suelo donde vivir, cómo se privatizó el acceso a servicios. Mientras eso no esté dicho, mientras eso no esté reconocido dentro de la política pública, pues el problema seguirá siendo estructural y lo que podremos hacer, así como intenta la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, es tirar un proyecto, 3 años de inversión para capacitar técnicos en el área de construcción, etcétera, pero el problema original sigue estando ahí planteado de manera contundente. Ya para ir terminando mi intervención en esta parte, creo que hay aspectos también que se complementan con lo que recién he dicho, ¿verdad? Hay una noción de privilegio en torno al acceso a la tierra y en torno a la vivienda que debería ser revisado y esto puede ser a través de una política fiscal que grave o que también coloque impuestos a los grandes tenedores de tierra o de porciones de tierra, ¿verdad? En El Salvador no existe ese gravamen, excepto para la transferencia de un portador a otro o de un dueño a otro, pero se trata de un régimen fiscal que está totalmente a favor de los poderosos, de quienes tienen mucho dinero y que podría ser una manera de apostarle a que la fiscalidad reduzca la desigualdad en el acceso a servicios y bienes como el de la vivienda, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay desafíos que lo he planteado de manera muy general para no irme a lo concreto, ¿verdad? Como que son, y quizás solo para mencionarlo y darle espacio a mi colega, ¿verdad? El Salvador está tremendamente poblado, ¿verdad? Somos uno de los países más poblados en América Latina. La planificación y ordenamiento territorial, pues aunque hay esfuerzos, como he dicho, no ha sido la lógica con la que se ha desarrollado, por ejemplo, el área metropolitana de San Salvador, que es el área más densamente poblada. Más bien ha sido una cuestión de acaparamiento de tierra, hacer negocios y de hacer esta noción de clúster. Yo como desarrollador construyo viviendas y te construyo a la par un centro comercial, un área de abastecimiento urbana para que ahí prácticamente yo pueda venderte todos los servicios y los bienes que esta nueva población que va a vivir ahí va a necesitar, ¿verdad? Entonces, mientras esa siga siendo la lógica y no se revierta esa lógica privatizadora o donde el Estado tiene muy poco que hacer, vamos a estar frente a un desafío que sigue siendo enorme. Yo por ahí me quedo y espero que sea de utilidad lo que estoy planteando. Gracias, Alejandro, por su respuesta. Y Claudia.
Bueno, nosotros desde la experiencia que tenemos en FIAN de acompañamiento a comunidades costeras en el municipio de Marcovia, que es la región Golfo de Fonseca, en lo que también se comprende dentro del corredor seco en la zona sur. Solo para decir un poco, estas son familias que dependen de la pesca artesanal y otras actividades siempre vinculadas a los ecosistemas marinos. Es una población histórica y estructuralmente marginada de la atención del Estado. Por lo tanto, sufren de falta de acceso a tierra, como, bueno, lo mencionaba Alejandro, lo mismo pasa en Honduras, y también están totalmente al margen del acceso a bienes productivos y que este incluye, por supuesto, la inseguridad de una vivienda adecuada. Las viviendas, todos los temporales cada año, son dañados por las inundaciones que ocasionan las temporadas lluviosas, pero también por las marejadas que son parte del funcionamiento normal del ecosistema y que con el calentamiento global y la degradación ambiental se ha exacerbado su comportamiento. Son viviendas improvisadas, sin servicios básicos y no cumplen ninguna de las condiciones de habitabilidad y de los factores que yo he mencionado antes. En este sentido, y bajo el contexto así muy resumido que he citado, los desafíos que podemos puntualizar y que van dirigidos más que todo a esa acción estatal, la puntualizamos al menos en tres grandes desafíos. Uno, primero es ese pleno reconocimiento en las entidades del gobierno y en la población en general que estamos enfrentando la pérdida no solo de viviendas, sino de comunidades completas a consecuencia de los fenómenos climáticos. Estamos perdiendo medios de vida fundamentales. Además, debe haber un reconocimiento que existe una relación directa y estrecha entre lo climático, lo ambiental, lo socioeconómico y, por supuesto, las repercusiones en derechos humanos. Esto implica que debe establecerse políticas en las cuales se exprese ese reconocimiento, estrategias e inversiones concretas para abordar la compleja problemática que en el caso de Honduras se tiene por la intrusión marina, que conduce, por supuesto, entre otras situaciones, al desplazamiento de las personas, a la migración, a la pobreza, por mencionar algunos. El otro desafío que nosotros pues hemos visualizado mucho y lo vivimos es la disponibilidad de tierras nacionales y ejidales, que también lo comparte por lo que escucho Alejandro en El Salvador. Estos son espacios muy escasos o un régimen de tenencia muy escasa y en algunos casos es inexistente. Y esto es sumamente necesario para los procesos de reasentamiento. Por otro lado, los gobiernos municipales y nacionales argumentan la falta de recursos económicos suficientes para la compra de tierras. Y ahí vamos de la mano de la otra problemática que incide en que estamos en un mercado de tierras. O sea, toda la mercantilización de la tierra también influye, todos los temas estos de especulación de la tierra tienen una fuerte incidencia también en estos aspectos que están vinculados a las afectaciones por cambio climático. Y el tercer desafío, ¿verdad? Sé que no son los únicos, pero por cuestión de tiempo solo me referiría a estos tres, es que hay una inexistente política y estrategia nacional y local que aborde la problemática del desplazamiento por condiciones climáticas y por la degradación ambiental, porque vuelvo a hacer el hincapié. Cuando hablamos de temas climáticos, no podemos divorciarlo también de la incidencia que tiene la degradación ambiental, porque la degradación ambiental llega a aumentar la vulnerabilidad y a reducir las posibilidades de adaptación y resiliencia de las comunidades. Mucho menos, ¿verdad? En este ámbito de política y de estrategia nacional y local de desplazamiento, podemos pensar que se tengan establecidos códigos o parámetros o instrucciones de construcción que incluyan la variable climática. Eso todavía es inexistente e incluso hemos abandonado
prácticas propias de los pueblos indígenas y de las comunidades originarias en nuestros países que sí contemplaban, digamos, todos estos elementos de la naturaleza, de los materiales propios de los sitios donde la gente se asentaba. Todos estos elementos pues realmente no son considerados dentro de nuestras políticas y dentro de los reglamentos para la construcción. Podemos decir también que hay muy pocas experiencias, por lo menos en lo que nosotros hemos acompañado y conocido en el país, de reubicación en zonas, por ejemplo, costeras, en las cuales estas condiciones han sido soslayadas, han sido descuidadas, podemos decir, y no cumplen estos criterios de idoneidad hacia un derecho a una vivienda adecuada. Y creo que esos tres elementos son importantes para luego, digamos, sustentar acciones mucho más concretas y pensar en cómo debería ser toda la infraestructura, no solo de las viviendas, sino de toda la parte de infraestructura económica y social, previendo pues todos estos fenómenos climáticos y cómo podemos adaptarnos a ellos. Es lo que podría decir en resumen. Gracias por sus respuestas, ambos. Um, Son muy thought-provoking. Pero mi próxima pregunta que tenemos es que ¿cómo podemos construir casas que sean sostenibles y que sean accesibles? ¿Cómo podemos abordar estos desafíos que ya mencioné? Ok, yo creo que aquí es excelente el hilo de la conversación que llevamos porque nos permite ir precisando mejor. Yo creo que la construcción de casas que sean sostenibles tienen que ver con este enfoque de desarrollo urbano sostenible, ¿verdad? O el urbanismo sostenible como paradigma, ¿verdad? Para nosotros y nosotras desde, digamos, el enfoque más ambientalista, el primer plano es el de las ideas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros y nosotras creemos que el enfoque biocéntrico es el que se debe de colocar, y ahí es donde a veces hay ciertas diferencias con algunas y algunos abogados, ¿verdad? O aquellos expertos en leyes que hablan del fin del Estado como la persona humana. La Constitución en El Salvador así lo plantea, que el Estado está en función de la persona. El enfoque biocéntrico más bien plantea la necesidad de reconocer que el ser humano es parte de un ecosistema, porque si se trata de preservar a la persona, pues para eso suena como que se trata de mantener a una persona en una especie de incubadora eterna, ¿verdad? Aislada del entorno, aislada de lo que la naturaleza nos provee, ¿verdad? Evidentemente no es así, yo estoy haciendo una metáfora, pero la necesidad de replantear que el Estado debería de considerar como fin último de su razón de ser la preservación de la forma de vida en todas sus expresiones, con lo cual la vivienda únicamente podría tener un desarrollo en la medida que no atente contra otros derechos o contra otros elementos que puedan garantizar un equilibrio, una armonía, un bienestar general, no solo para las presentes generaciones, sino para las futuras, ¿verdad? El enorme reto que tenemos es que los bienes comunes están precarizándose, se están acabando, ¿verdad? Hay una disminución, por ejemplo, de los niveles de caudal de ríos en El Salvador en los últimos 10 años. Hay ríos que han bajado hasta 4 metros en su caudal, ¿verdad? Esto en la época seca. Evidentemente, cuando hay época lluviosa, esos niveles cambian. Con lo cual estoy diciendo que hay medios de vida que están perdiéndose y es justamente por todavía tener marcos normativos, marcos regulatorios que no conciben a la naturaleza como el elemento clave
para que la vida de la persona humana, como dice la Constitución de la República, tenga sentido, ¿verdad? No, no somos seres que podemos vivir aislados del aire limpio, del agua limpia, del clima, ¿verdad? Que no nos haga migrar, ¿verdad? El clima porque modifica la manera en cómo las especies se reproducen, cómo se reproducen los alimentos, cómo se sostiene la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, creemos que para la construcción de viviendas que sean sostenibles se requiere un enfoque biocéntrico que no haga más daño a la naturaleza o a ese entorno biocultural en el que se instala una planificación urbana. Es decir, cualquier planificación urbana, sea de finalidad social, sea una iniciativa privada de un desarrollista, debería considerar el entorno circundante, reconocer los límites biológicos, los límites bióticos, los límites ecosistémicos, ¿verdad? Porque eso le permitirá a ese desarrollador, ya sea de carácter con interés social o privado, disminuir incluso costos, ¿verdad? Por inundaciones, porque ahí hay que invertir mucho más en que el agua llegue en cantidad y calidad, ¿verdad? Que las tuberías puedan ser reemplazadas con, digamos, de una manera sistemática, ordenada, ¿verdad? Pensando en el bienestar no solo de la familia, sino del ecosistema, ¿verdad? La sustentabilidad, entonces, como paradigma, debería de venir a instalarse solamente para que podamos tener otra manera de concebir la vivienda, ¿verdad? Finalmente hablo de la vivienda porque, bueno, es un poco el tema que estamos viendo, pero en El Salvador hay que decir que la construcción y la vivienda particularmente han representado sectores de la economía muy activos, ¿verdad? Con poca planificación y con poca herramienta de política pública, pero que han generado muchísimo dinero para el Producto Interno Bruto y que han generado una cantidad de empleos impresionante. Entonces, es una industria que se mueve mucho, que amenaza zonas de recarga hídrica, que amenaza áreas naturales, que amenaza zonas protegidas. Y en esa medida, lo que estamos viendo es que la vivienda no será sostenible, ¿verdad? En la medida que esa sea la lógica con la que se sigue promoviendo el desarrollo urbano o los asentamientos de las personas, eso solamente está, como decimos en El Salvador, tirando el balón para adelante, ¿verdad? O sea, ese balón que luego nos va a venir, o sea, solamente lo vamos empujando y no lo queremos asumir como una responsabilidad urgente, inmediata y que ha sido más bien rechazada. Por eso es que en El Salvador la planificación urbana se da de espaldas a los ríos. Vos ves que están las urbanizaciones de vivienda y abajo han tirado un tubo de 12 metros de diámetro donde ahora pasa un río que está a la espalda y escondido de todo el mundo. O ves una urbanización que atrás de los patios, atrás de un gran muro que divide o limítrofe de la urbanización, ahí pasa una quebrada que al mismo tiempo es este vertedero de desechos que no son tratados normalmente, ¿verdad? Entonces, vemos que la lógica con la que se construye es como que aquí se puede llegar a construir algo sin tener nociones de dónde se está construyendo. Y lo digo también porque estas personas que se encargan de gestionar permisos para la construcción de estas urbanizaciones tienen que llenar, por supuesto, un requisito de plan de manejo ambiental o hacer un estudio de impacto ambiental. Pero cuando vos ves en detalle esos estudios de impacto ambiental para el desarrollo de una urbanización, una gasolinera, un centro comercial, lo que ves son pequeños trucos para que el permiso sea otorgado sin realmente pagar o reconocer lo delicado, lo frágil que es el ecosistema y por lo cual hay que pagar. O sea, hay que hacer que estas enormes industrias reconozcan que la única manera de construir viviendas
eh, sostenibles es reconociendo los límites de la naturaleza, los límites de la vida humana, y que la manera de hacerlo es tratándola con pinzas, el ecosistema. Eso tiene costos que alguien tiene que asumir, y tristemente ese costo suele trasladarse al consumidor final en el mercado de la vivienda, y no lo asume el desarrollador, ¿verdad? Por último, creo que hay suficiente información sobre qué tipo de movilidad es recomendada para para una ciudad como San Salvador, por ejemplo. Entonces, a la hora de pensar en viviendas sostenibles, hay que pensar en cómo se mueve la gente que vive en esas viviendas, valga la redundancia. No, no es de ver que están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Sino que se mueven, se desplazan, tienen necesidades. Entonces, eso hay que considerarlo. Los materiales con los que se construye esa vivienda también tendrán otro enorme margen de oportunidad para ser replanteados, ¿verdad? Materiales que no contaminen tanto al ser instalados como en su proceso de fabricación o elaboración, como el hormigón, como el concreto, etcétera, que son responsables a nivel global de la emisión de gases de efecto invernadero que están realmente dañando la capa de ozono y con ello aumentando gravemente las posibilidades de una catástrofe, ¿verdad? Hay quienes ya hablan de un antropoceno, que es otra era, digamos, que nos está llevando prácticamente a la extinción de la especie humana y de las formas de vida que conocemos hoy. Por ahí me quedo. Gracias, Alejandro. Y Claudia, estás aquí, bien. Am, ¿Tiene una respuesta a esta pregunta? ¿Cómo abordan estos desafíos y construir casas más sostenibles? Oh, en mute, estás en mute. Es, estás en mute. No, no puedo. Ok. Bueno, ok, entonces vamos a mover a nuestra próxima pregunta. Ok, ok, bien. Nuestra final pregunta es ¿cómo qué experiencias conocen que hayan sido exitosos de organización comunitaria para defender o exigir el derecho a la vivienda? ¿Tiene experiencia con este? Y vamos a empezar con Alejandro. Ah, sí, Bueno, muchas gracias. sí, gracias. Rápidamente, yo conozco pocas experiencias positivas, ¿verdad?, en la gestión de la vivienda, pero conozco de algunas. Sé de personas que ante la difícil situación del lugar donde viven, ¿verdad? Porque les ha tocado vivir ahí, porque tuvieron la oportunidad de apartar unos 4 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, 8 metros cuadrados y construir una chocita ahí y empezar a vivir ahí. Sé que grupos de ese tipo de personas que no han tenido la posibilidad de comprar tierra o de comprar un apartamento, una casa, mucho menos, porque todo está cooptado por el mercado. Me parece que la capacidad de estas personas de encontrar el interés común, de organizarse y de buscar las alternativas a base de la organización y reconocimiento de la importancia del apoyo mutuo, ¿verdad? Y del trabajo organizado, me parece que ha logrado darle a algunas comunidades un salto cualitativo, no solo en el acceso a ciertos bienes y servicios, sino en el tipo de organización comunitaria que luego les permite tomar decisiones, luego les permite sortear dificultades, adaptarse a un entorno cambiante y sumamente de mucha vulnerabilidad.
para ellas y ellos. Hablo entonces de comunidades repobladoras en El Salvador que durante el conflicto armado de la década de los 80 tuvieron que recuperar espacios de tierra, algunos casos en el Bajo Lem, es decir, en la cuenca baja del río más importante de El Salvador, el río Lem, que por cierto es trinacional, ¿verdad? Pero bueno, en esa cuenca baja, ahí hay asentamientos de comunidades enteras que tuvieron que eh, recuperar, por no decir otra palabra, tierra que estaba en manos de terratenientes extranjeros, alemanes, belgas, que tenían enormes extensiones de tierra a su nombre. Estas comunidades, después de una migración forzada por el conflicto armado, vuelven, repoblan y comienzan a tomar decisiones en torno a cómo van a ir las casas, dónde va a ir el tendido eléctrico, dónde podría ir una escuela, dónde va a ir el tubo de abastecimiento de agua, dónde hay agua, dónde puede abastecerse la comunidad, etcétera, ¿verdad? Eso era nada más el primer paso, empezar a ubicar las cosas, pero luego, por supuesto que había que hacer toda la gestión logística, financiera, para poder hacer que esas ideas se transformaran en algo real. En El Salvador existen muchas comunidades que tuvieron esa misma suerte. Después del conflicto armado han tenido que emigrar y han tenido que autoabastecerse de muchos bienes y servicios. Yo no digo que eso sea el ideal, ¿verdad? No quiero romantizar esa idea de que el pueblo organizado es capaz de enfrentarlo todo. Me parece despiadado, inhumano enfocarlo así. Más bien lo que estoy diciendo es que la organización, cuando además viene de la mano de la memoria histórica, logra niveles de desarrollo y cohesión comunitaria que son realmente ejemplares y son una manera en la que los barrios, las colonias, los condominios en El Salvador, que digamos son áreas de mucho más acceso e ingreso económico, que deberíamos de aprender a dialogar, a entendernos, a identificar nuestros problemas y a tomar decisiones colectivas, porque al final, si vienen los problemas, si viene el desabastecimiento de agua, si hay problemas de seguridad, como en El Salvador ha habido muchos casos donde la seguridad por robo, por asalto, por pandilla, es realmente complicada. Esos casos solamente se pueden enfrentar cuando hay organización comunitaria, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay ejemplos enormemente claros de cómo la organización comunitaria es una manera tremendamente positiva de gestionar, ¿verdad? El derecho a la vivienda. Y esto se traslada porque conozco que algunas comunidades de este tipo han logrado gestionar fondos para la construcción de viviendas o materiales para mejorar el tipo de compactación, el tipo de infraestructura con el que se cuenta, el tipo de infraestructura para servicios básicos, ¿verdad? Y otra experiencia que yo conozco son las cooperativas, ¿verdad? Digamos, de personas de escasos recursos o de escasos ingresos económicos, cómo ellos han podido organizarse para legalizar tierras, para tener acceso a créditos, incluso para conseguir apoyo técnico en la instalación de bienes y servicios que por supuesto a la hora de comenzar a vivir ahí les hace falta, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde yo creo que tenemos que reconocer que la organización comunitaria efectivamente es clave, ¿verdad? Pero cuando va amarrada de la memoria, ¿verdad? De un sentido de cohesión comunitaria que es superior a lo que cada persona o cada familia, ¿verdad? Es lo que quería destacar con estas comunidades repobladoras después del conflicto armado, que ellas, su migración forzada a vivir en otro país y luego volver, les genera un nivel de cohesión y compactación que es realmente sorprendente, ¿verdad? Y luego
que jurídicamente esta figura de las cooperativas me parece que es algo a lo que se le puede apostar, incluso para sectores de clase media o con un ingreso medio, que pues sí, en El Salvador también no la tienen fácil para tener una vivienda digna. Por ahí me quedo. Gracias, Alejandro. Y Claudia, ¿está bien? Sí, no, mil disculpas, pero ¿Está bien? conspiró en mi contra, la computadora se puso bastante loca, pero un poco para compartir con ustedes experiencias que se conocen como exitosas para nosotros desde la organización comunitaria en este contexto de reivindicación del derecho a la vivienda. Podríamos mencionar las comunidades de las barras de Cuyamel y Motagua en la zona norte de Honduras, en el municipio de Omoa. Este es uno de los municipios catalogados como de alta vulnerabilidad en el país, es zona costera. Y estas familias, que fueron 84 familias que fueron afectadas por la pérdida total de sus comunidades, por más de 10 años lucharon por su reubicación, ¿verdad? Y lo lograron finalmente el año pasado y hoy se les conoce a este asentamiento como Unión Barra. Dentro de este proceso, digamos, de reivindicación de este derecho, las comunidades, los líderes de estas comunidades nos demostraron muchas lecciones, como por ejemplo la persistencia, la importancia que tiene el tejido social comunitario, esa cohesión comunitaria, el poder gestionar y autogestionar con diferentes actores nacionales e internacionales para poder sensibilizar sobre la situación que ellos están viviendo tan dramática y cómo ellos finalmente logran esa reubicación. Sin embargo, podemos decir que también nos deja lecciones y tareas más adelante para repensar cómo deberían de ser las formas más adecuadas y expeditas también para poder reasentar a estas personas que han sido totalmente desplazadas por las condiciones ambientales y climáticas. Eso, digamos, está ahí como puesto en la mesa en el caso de Honduras, la experiencia de estas comunidades que finalmente lo logran y cuáles deberían de ser como esos protocolos a considerar para el proceso de reasentamiento y las condiciones precisamente de las viviendas bajo toda esta perspectiva en las cuales las personas puedan tener acceso a los medios de vida que han estado acostumbrados. Ellos son pescadores artesanales que dependen del mar y cómo el sitio de reubicación debe adecuarse a esas particularidades que las familias tienen. Entonces podríamos decir que medianamente es una experiencia exitosa. La verdad es que tutelados estos procesos de reubicación por parte del Estado son, yo diría que ínfimos, ¿verdad? Generalmente estas reubicaciones se dan de manera propia, ¿verdad? Por las víctimas de la situación, a veces acompañadas también por organizaciones de sociedad civil o de cooperantes que pueden facilitarle los medios para reubicarse. Pero eso es una experiencia, digamos, de muy poca incidencia, podemos decir, en el país. Por eso apuntamos de la necesidad de reconocimiento de la problemática para que se le aborde, porque hoy en día son muchas familias en una situación de precariedad extrema, ¿verdad? Viviendo en viviendas totalmente improvisadas de madera, de material de nylon, donde casi todas las tardes en las zonas costeras el mar se introduce, ¿verdad? A sus, podríamos decir, a sus covachas o a sus formas en las que ellos habitan. En la pregunta anterior, yo, claro, perdí el chance con el tema este de la computadora, pero sí quisiera resumir en algo importante sobre esas condiciones de construcción de la vivienda. Recalcar, no es solo la parte de infraestructura como tal, sino generar todas las condiciones para esa infraestructura. Y en ese sentido, nosotros tenemos la experiencia de construcción conjunta con estas comunidades del municipio de Marcovia amenazadas y afectadas por intrusión marina,
de una estrategia y un plan de protección de las comunidades, ¿verdad? Y dentro de ellas ellos hablan mucho sobre promover el desarrollo de la infraestructura comunitaria con enfoque bioclimático. Y cuando hablamos de este enfoque bioclimático es precisamente considerar todos esos elementos del entorno, ¿verdad? Aprovechar lo que se tiene, ¿verdad? Los materiales, las condiciones mismas del clima, considerar pues esos riesgos que generan las inundaciones o las sequías en las zonas. Entonces, este enfoque bioclimático también es sumamente importante y en ese sentido, por ejemplo, pues establecer y emprender experiencias en las cuales se puede aprovechar hasta los tiempos de luz, las entradas y salidas de luz para conformar, digamos, incluso la posición de la vivienda, el viento, ¿verdad? Las condiciones del viento, para eso poder reducir, por ejemplo, los gastos en energía, para poder mejorar el ambiente y el clima, refrescar, por ejemplo, en las zonas costeras. Hay muchas experiencias y sé que en América Latina de pruebas de construcciones que consideran estos elementos bioclimáticos. Entonces, eso es un tema también importante que debe considerarse en el establecer pues todos estos procesos de asentamientos humanos. También aquí es importante considerar en el momento también de las emergencias, cómo fortalecer la red vial, ¿verdad? Cercanas a las comunidades, todos los municipios, para favorecer esa conectividad aún en tiempos de emergencia, para que las comunidades no queden aisladas. Y también esta construcción de nuestras redes viales deben considerar, por ejemplo, estos elementos de las inundaciones, para protegerse, ¿verdad? Y que no sean destruidas completamente como sucede en este momento. ¿Qué clase de infraestructura debe de comenzarse a implementar? Y como decimos también, integrando toda la parte de la protección de los ecosistemas, que eso al final es un punto fundamental como medida de adaptación. Y con eso yo creo que también cerraría, ¿verdad? Porque el tiempo ya también ha tomado su espacio, ¿verdad? Finalizaría diciendo que es necesario introducir dentro de los mecanismos, porque cada uno de los países van a comenzar a establecer mecanismos nacionales de pérdidas y daños y en ese sentido debe tener un enfoque de justicia climática que tenga una visión holística de la factores, ¿verdad?, que están condicionando las condiciones de vida de las personas, que deben considerarse los aspectos económicos y no económicos dentro de esta perspectiva de pérdidas y daños, y se tenga claro también los mecanismos de resarcimiento a las víctimas por cambio climático y degradación ambiental, basándonos en el enfoque de los derechos humanos y de la justicia climática, que no sea lo que está establecido y restringido en el Acuerdo de París, circunscrito únicamente a la gestión del riesgo. Y con esto último, pues yo cerraría mi intervención. Muchísimas gracias y de nuevo disculpas por el inconveniente. No, está bien. Muchísimas gracias, Claudia y Alejandro. Sí, está bien. Tenemos dos preguntas. Sí, está bien tiene tiempo. Um, una preguntas rápidas, más o menos. Ah, Brady en Honduras pregunta si actualmente existe la figura legal de desplazado por cambio climático o se reconoce la migración climática. No, definitivamente no hay un reconocimiento de desplazados climáticos o ambientales. Incluso en el contexto internacional, todavía esto es un debate bastante fuerte. Desde hace años se está reclamando desde los migrantes ambientales, ¿verdad? Por las repercusiones que también tiene la degradación ambiental. Sin embargo, podemos decir, y para dejar un espíritu esperanzador,
que se abren espacios y puertas internacionalmente desde los, digamos, los diferentes instrumentos y mecanismos de derechos humanos, de comenzar a establecer la necesidad de la protección de las personas migrantes y de las personas desplazadas en el mundo, ¿verdad? Que sea considerado. Lo que sí yo pudiese decir, y creo que esto es un punto de labor y de incidencia nacional en el caso de Honduras, es lastimosamente, ¿verdad? Necesitaríamos una reforma a la actual ley de desplazamiento que fue aprobado el año pasado, ¿verdad? Que está, digamos, muy enfocado al tema de violencia, que es sumamente importante porque también eso es un elemento de peso en nuestro país, ¿verdad? Las diferentes violencias que sufren las personas y que se ven necesitadas a desplazarse o a migrar, pero esa ley nunca incluyó estos aspectos climáticos y ambientales. Entonces, para nosotros los hondureños, eso es un punto clave, ¿verdad? De incidencia, sea para la reforma de esa ley de desplazamiento o pues sería la particularidad de una ley que establezca todas estas condiciones referidas a cambio climático y degradación ambiental. Gracias, Claudia. Wow. Y tenemos una otra pregunta de El Salvador y este es para Alejandro. ¿Cuál es el impacto del régimen de excepción sobre el acceso a la tierra? Disculpa. Perdón, aquí. Bien, estaba leyendo justamente la pregunta. Hay algunos impactos que están vinculados, ¿verdad? Con el régimen de excepción, ¿verdad? Sabemos que en algunas comunidades costero-marinas, particularmente, y en algunas zonas, digamos, de interés turístico, lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y es probablemente no una regla, pero sí ha ocurrido como con muchas excepciones, ¿verdad? Ha ocurrido muchas veces, no para la mayoría de gente, pero se les está persiguiendo y criminalizando supuestamente por usurpar tierras que son de interés público, ¿verdad? O tierras que son de repente de un dueño que nunca había aparecido y que ahora ya tiene trato con el gobierno y entonces estas personas ahora son señaladas como personas que no deben estar ahí, que más bien deben desalojar y que deben ceder el derecho a vivir ahí para que se instale un hotel o una industria turística o un desarrollador de algún tipo que va a beneficiar ese tipo de inversión extranjera directa o inversión directa, ¿verdad? De capital. Ha pasado entonces que el régimen de excepción es prácticamente una, una amenaza que sale de la boca de las personas que llegan a entablar el diálogo con las personas que ahí viven. Como sugiriendo que si se llegan a oponer, que si te oponen demasiado a ese proyecto que llega a beneficiar a todo el mundo ahí porque les va a dar empleo, etcétera, porque les va a mejorar la calle o les va a pintar una escuela que tienen por ahí o porque les va a abrir un pozo de agua, ¿verdad? Con 15 años de vida útil, que si se oponen a esas grandes oportunidades, que probablemente el régimen se les va a aplicar, ¿verdad? Eso ha sido lo que han reportado personas que dicen sentirse desprotegidas y sin ningún tipo de amparo ante la posibilidad de que su vivienda sea removida de donde viven actualmente para darle paso a estos proyectos de desarrollo turístico, ¿verdad? En El Salvador está ocurriendo esto desde hace algunos años, ¿verdad? Una apertura a la economía de este tipo, en la industria del turismo y también a la industria
de la minería de datos, ¿verdad? Que necesita extensiones de tierra, que necesita también eh, proyectos de energía renovable que ocupan extensiones importantes de territorio y que terminan afectando a poblaciones y asentamientos ahí viviendo, ¿verdad? El régimen de excepción, entonces, es un discurso para decir no te andes oponiendo, no, por favor, no mostres oposición a estos planes del presidente porque te va a llevar el régimen, ¿verdad? Vos te estás oponiendo al orden, te estás oponiendo al desarrollo y por ende eso puede ser catalogado como terrorista o criminal. Hay que subrayar para que no se considere que soy exagerado, que en El Salvador hay cientos de personas que han ido a prisión en el marco de este régimen de excepción únicamente por cuestionar por qué se le está investigando o por qué se le está pidiendo el documento de identidad. Se les ha llevado preso a cientos de personas porque tartamudean a la hora de responder una pregunta a un policía, porque se miran nerviosos, dicen los expedientes policiales. Esos son el tipo de argumentos por el cual en el régimen de excepción la gente ha ido a prisión. Y recordemos también que en El Salvador 5 ambientalistas que se han opuesto a proyectos de minería metálica o de extractivos de minerales metálicos han sido encarcelados y enjuiciados injustamente, diciendo que ellos son miembros de una organización terrorista, diciendo que hay un crimen vinculado a la guerra civil que ahora quieren juzgar, ¿verdad? Cuando aquí hay una cantidad de crímenes de guerra que siguen impunes, ¿verdad? Justamente el de estos ambientalistas que supuestamente están vinculados de ellos, ese sí se quiere llevar a la justicia, ¿verdad? Entonces vemos cómo el aparato de justicia está en función de intereses que son oscuros y que ven El Salvador como un receptor de inversión, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una relación importante, ¿verdad? Se está queriendo limpiar el territorio de aquellos asentamientos con capacidad organizativa para oponerse a ciertas inversiones turísticas y de otro tipo. Y se está persiguiendo sobre todo aquellas zonas con potencial de inversión de algún tipo, ¿verdad? Como el caso de los ambientalistas, donde hay vetas de oro que siguen en el ojo de empresas multinacionales que quieren extraer ese metal precioso. No importa que aquí esté prohibida por ley y no importando que este país no aguantaría con un proyecto de ese tipo por la cantidad de cianuro, por la densidad poblacional y por la falta de planificación en el ordenamiento territorial. Por ahí me quedo. Gracias a, a, a ustedes. Am, no sé si tiene tiempo para una más pregunta de nuestra Q&A o estás... ok. Am, pues ya, ok, tenemos una pregunta más, pero es sobre algo un poco diferente. Es de Dr. Man Ahmed. Pregunta, ¿pueden descartar algunos de los impactos de salud que acompañan a los desplazamientos y resentimientos? Ah, sí. Más allá de la salud mental. Está en el chat esta pregunta porque no puedo pronunciar todas las palabras, pero sí tiene una respuesta y después vamos a cerrar esta sesión. Sí. Sí, yo podría decir que los impactos fundamentales en el momento de los reasentamientos están vinculados digamos, las repercusiones en salud en cuanto a la debilitamiento en el acceso del agua potable. Por ejemplo, hay una deficiencia en el acceso al agua potable, también a la infraestructura para poder eh, pues gestionar los desechos sólidos, la eliminación de excretas en la zona. Muchas veces también se convive en condiciones de hacinamiento las familias dentro de estos reasentamientos que son a veces sumamente improvisados en la mayor parte de los casos. Eso dificulta además
la elaboración o las condiciones de los alimentos, ¿verdad? Que muchas veces también se ven contaminados por la falta también del agua. Todo esto al final lo que está generando en términos de salud es una alta incidencia de enfermedades respiratorias, porque también las condiciones de los reasentamientos, las casas no les están protegiendo del frío, de la lluvia, ¿verdad? De la intrusión del mar, muchas veces todavía están dentro de eso. Entonces hay una fuerte incidencia de enfermedades respiratorias, también de enfermedades gastrointestinales y por supuesto la existencia prácticamente permanente de vectores, por ejemplo, del chikungunya, el dengue, ¿verdad? Por mencionar algunas de estas enfermedades. Entonces sí hay una vinculación bastante directa de las condiciones de los reasentamientos cuando no se hacen de manera adecuada. Gracias, Claudia. ¿Y Alejandro tiene una respuesta o estás bien? Ok, sí, brevemente, ¿verdad? Los impactos de esas reubicaciones o ese desplazamiento, efectivamente, ¿verdad? El ecosistema como tal es una causal de la salud y del bienestar de las personas. Conocemos de algunos asentamientos humanos que habitan lugares donde, por ejemplo, ya las aguas freáticas o ese nivel de agua que está inmediatamente luego de la superficie, eh, ya tienen niveles de contaminación, a veces por metales pesados, por a veces ya la filtración de agroquímicos tóxicos que se ocupan intensivamente en la agricultura, ¿verdad? Entonces ya la calidad del agua está realmente dañada, ¿verdad? Como ese tipo de exámenes sobre la calidad de agua tampoco son baratos, los reactivos para medir la calidad de agua y esa periodicidad con la que hay que hacerlo son bastante caros, ¿verdad? A veces ese tipo de afectaciones terminan dañando a la población en niveles preocupantes. Hay comunidades completas en el Bajo Lempa, particularmente también en el occidente del país, donde las enfermedades renales crónicas y las enfermedades renales son graves, es una epidemia prácticamente. Hay gente que 4 o 5 personas que mueren al mes por ya una situación de afectación en sus riñones que no pueden tolerar. Y esto es por el nivel de contaminación y exposición a químicos, por el nivel de, de contaminación que tienen los cuerpos de agua a los cuales tienen acceso. Evidentemente no es la única causal el hecho de ser reubicados, también tiene que ver con la cercanía a monocultivos, también tiene que ver con malas prácticas en el manejo de los tóxicos, tiene que ver también con una disposición final inadecuada de los recipientes o de los recursos que se ocupan para los monocultivos, como los madurantes, los fertilizantes, los pesticidas, etcétera, ¿verdad? Solamente. Gracias. Y con esto finalizamos nuestra conversación. Claudia, muchísimas gracias por su participación y valiosas contribuciones a este tema y esta conversación. Y también agradecemos a la audiencia por su participación también. Once again, I mean, this conversation left us with many reflections on the vulnerabilities of housing that people are facing in communities across El Salvador and Honduras, and how climate change. And so thank you for your contributions and your input. It was really, really valuable. It has a lot to think about. Our next session, I want to invite everyone to our next session of Intersecting Vulnerabilities on Wednesday, November 20th, and we're going to discuss, which is a perfect way. Once again, thank you for your participation and time. Yes, that's it. Thank you so much.